Ciertamente, la historia de David y Goliat es una de las más conocidas e inspiradoras de la Biblia. Sin embargo, pocos tienen conocimiento del episodio que involucra a otro gigante misterioso, llamado Isbi-Benobe, que casi le quitó la vida a David en una batalla subsiguiente. Este guerrero descendiente de los gigantes servía a los filisteos y casi cambió el curso de la historia. A diferencia de Goliat, Isbi-Benobe permanece en la sombra de la narración bíblica, pero su presencia fue lo suficientemente fuerte como para que David, el rey de Israel, se le advirtiera que no siguiera liderando las tropas en guerra. El tamaño era el peligro que representaba. ¿Quién era Isbi-Benobe? ¿De dónde vino? ¿Cuál es su verdadera historia y cómo influyó en el comportamiento del rey David, el guerrero más famoso de la Biblia? Estas son preguntas fascinantes que exploraremos en este video, desvelando los misterios e intrigas detrás de este personaje poco conocido. Prepárate para un viaje de descubrimiento y reflexión mientras descubrimos los secretos de Isbi-Benobe y su impacto en la historia antigua de Israel. El análisis del nombre Isbi-Benobe nos lleva a una interesante reflexión sobre la interpretación de los textos bíblicos y la complejidad de su transmisión a lo largo de los siglos. La etimología sugiere una posible conexión con el sitio de Nobe, pero algunos estudiosos plantean la hipótesis de que ese nombre no sea personal, sino una designación genérica. La tradición masorética, que añadió signos de vocalización al texto hebreo original, propone una lectura correctiva del nombre. Sin embargo, el texto hebreo consonante original también permite interpretaciones diversas, incluyendo la idea de que Isbi-Benobe pueda ser un nombre personal o simplemente una referencia a un grupo genérico de filisteos provenientes de Nobe. Esta ambigüedad plantea preguntas sobre la identidad y la historicidad del guerrero que enfrentó a David. ¿Era él un individuo específico, con nombre propio, o apenas un representante de un grupo de combatientes filisteos? La incertidumbre en cuanto al nombre real de este guerrero no disminuye la importancia del evento ni su influencia sobre David y la narrativa bíblica. A pesar de las incertidumbres, la tradición y la interpretación predominante entre los estudiosos bíblicos sugieren que Isbi-Benobe era, de hecho, un hombre de gran estatura y destaque en el campo de batalla. El aura de misterio que envuelve su nombre solo añade capas de fascinación a la historia y nos invita a profundizar aún más en las profundidades de la narrativa bíblica. El análisis del texto bíblico revela que Isbi-Benobe era descendiente de Rafá, una referencia a los Rephaim, un grupo de gigantes mencionados en la narrativa bíblica. Los Rephaim eran conocidos por su estatura impresionante y fueron expulsados durante las conquistas de Josué. Aunque algunos de sus representantes encontraron refugio entre los filisteos, como es el caso de gigantes como Isbi-Benobe y Goliat. Isbi-Benobe es descrito como un guerrero hábil, armado con armas nuevas y una lanza con una punta de bronce que pesaba más de 3 kilos, indicando su formidable fuerza y destreza en el campo de batalla. Su ataque contra el rey David casi resultó en la muerte del monarca, que ya estaba exhausto por la batalla. En el momento crucial, Abisai, sobrino de David y uno de sus valientes guerreros, intervino para salvar al rey, matando a Isbi-Benobe y garantizando la seguridad de David. La batalla en la que Isbi-Benobe casi derrotó a David no está fechada explícitamente en el texto bíblico, lo que plantea especulaciones sobre el momento en que ocurrió. Algunos creen que ocurrió al comienzo del reinado unificado de David, mientras que otros sugieren un período posterior, cuando el rey ya estaba más viejo y consolidado en su reinado. El enfrentamiento entre David e Isbi-Benobe trajo profundas preocupaciones en Israel, destacando la vulnerabilidad del rey incluso ante un gigante. Sin embargo, la acción rápida de Abisai y la intervención divina en la protección de David demostraron una vez más la providencia divina en preservar a aquel que es conocido como un hombre según el corazón de Dios. Esta fascinante historia nos invita a reflexionar sobre la fuerza de la fe y la protección divina, incluso en los momentos más desafiantes de la vida.
El susto experimentado en aquella batalla tuvo un impacto profundo en la percepción de los hombres de David sobre la vulnerabilidad del rey. Los comandantes israelíes, reconociendo la inestimable importancia de David para la nación, llegaron a una conclusión unánime. David era una figura tan valiosa que ya no podía ser expuesta al riesgo en los campos de batalla. Se declaró, por lo tanto, que aquel enfrentamiento militar sería el último en que David actuaría como comandante. El lenguaje simbólico empleado en este episodio es notable. Los hombres de David expresaron su preocupación diciendo: «Nunca más saldrás con nosotros a la batalla para que no apagues la lámpara de Israel». Esta descripción de David como la lámpara de Israel es una metáfora profundamente arraigada en el contexto litúrgico y espiritual del pueblo hebreo. La imagen de la lámpara encendida perpetuamente en el santuario simbolizaba la constante presencia y favor de Dios. Al designar a David como la lámpara de Israel, el texto no solo resalta su importancia central en la estructura política y religiosa de la nación, sino que también indica que él era el vehículo a través del cual la alianza divina era mantenida y sus bendiciones eran derramadas sobre el pueblo. Esta metáfora de la lámpara también destaca que David no solo mantenía la luz de la dependencia y favor divino sobre Israel, sino que también proyectaba esa luz para iluminar y bendecir a las naciones vecinas. Por lo tanto, la decisión de los líderes militares de Israel de preservar a David, impidiéndole participar directamente en futuras batallas, revela el reconocimiento no solo de su valor como líder político y militar, sino también de su importancia en el contexto del propósito divino y de la alianza de Dios con su pueblo. Esta narración resalta la complejidad y profundidad de las relaciones entre David, su nación y su fe. La historia bíblica nos revela que el Mesías prometido vino de la casa de David, cumpliendo todos los símbolos y promesas prefigurados en su dinastía. En Jesucristo encontramos la verdadera luz del mundo, capaz de iluminar a aquellos que caminan en tinieblas. Su lámpara nunca se apagará y su reino jamás tendrá fin. Así, al concluir el relato del enfrentamiento entre David e Isbi-Benob, somos recordados de la presencia constante y de la providencia divina en la vida de los escogidos de Dios. Este episodio, aunque menos conocido que la victoria de David sobre Goliat, destaca una verdad fundamental. Incluso los más fuertes y valientes enfrentan momentos de vulnerabilidad y dependencia de la gracia de Dios. Podemos extraer algunas aplicaciones prácticas de esta historia para nuestras vidas. Primero, debemos reconocer que hay momentos en que Dios nos permite derribar gigantes con nuestras propias manos, y hay momentos en que Él envía a alguien para socorrernos, proporcionando el soporte y liberación necesarios para salir victoriosos contra los gigantes que se levantan en nuestro camino. Cuando David se enfrentó a Goliat, él era básicamente un adolescente, llevando suministros a sus hermanos mayores. Sin embargo, con fe, un bastón, una honda y 5 piedras, derrotó al gigante que afrentaba al pueblo de Dios. Por otro lado, cuando se enfrentó a Isbi-Benob, David ya era un guerrero experimentado, utilizando las mejores armas disponibles para la guerra. Aún así, se encontró en una situación de vulnerabilidad, necesitando la intervención de su sobrino Abisai para escapar de la muerte inminente. Estas narrativas nos enseñan la importancia de la confianza en Dios en todas las situaciones de la vida, ya sea enfrentando grandes desafíos o momentos de aparente seguridad. David, el hombre según el corazón de Dios, nos muestra que nuestra fe y dependencia deben estar firmemente ancladas en la providencia divina, independientemente de las circunstancias que enfrentamos, que podamos aprender de estas lecciones y aplicarlas en nuestros propios viajes de fe y vida. Comprendo perfectamente el contraste que usted menciona. En algunas situaciones, Dios nos capacita directamente para enfrentar y superar desafíos que parecen imposibles, mientras que en otras, Él actúa a través de otras personas para socorrernos. En ambos casos, es la providencia divina la que está operando, ya sea fortaleciéndonos personalmente o enviando auxilio a través de personas a nuestro alrededor. El contraste entre las historias de David
nos enseña a confiar en la providencia de Dios en todas las circunstancias. Independientemente de cómo Él elija ayudarnos, Dios está siempre presente y actúa en nuestras vidas. Sin embargo, es cierto que algunas personas tienen dificultades para reconocerlo y pueden resistir no solo recibir ayuda, sino también ser esa ayuda para los demás. En la comunidad de la fe, estamos llamados a ser tanto David como Abisai para nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Esto significa tener el valor de enfrentar gigantes movidos por la fe y también estar dispuestos a ser el socorro enviado por Dios en la vida de alguien, ya sea enfrentando desafíos con una honda en la mano o necesitando el socorro de un hermano en Cristo. Debemos recordar que la providencia divina nunca falla. Dios está con nosotros en cada batalla, asegurando que su gracia sea suficiente y su poder se perfeccione en nuestra debilidad. Que podamos entonces caminar con confianza, sabiendo que, independientemente del gigante que enfrentamos, la victoria final pertenece siempre al Señor. Que esta comprensión nos inspire a confiar en la soberanía de Dios y a tendernos la mano unos a otros, viviendo en comunión y amor en la jornada de la fe. La oración es una herramienta poderosa para ayudarnos a entender los principios divinos en nuestras vidas. Si tenemos dificultades para comprender la providencia de Dios, debemos orar para que el Señor nos ayude a ver su poderosa mano en todas las batallas que enfrentamos, ya sea permitiéndonos enfrentar a gigantes o enviando socorro a través de nuestros hermanos y hermanas en la fe. Podemos confiar plenamente en la providencia divina, sabiendo que Dios está con nosotros en todo momento. Además, la reacción de los hombres de David al preservarlo como la lámpara de Israel nos enseña sobre el valor del liderazgo espiritual. Debemos valorar y proteger a aquellos que Dios ha puesto como líderes en su obra, reconociendo el papel crucial que desempeñan en el ministerio, en la edificación de la iglesia y en la proyección de la luz divina en un mundo dominado por las tinieblas. En la iglesia del Nuevo Testamento, todos los creyentes están llamados a reflejar esa luz eterna en sus vidas, iluminando el camino con la verdad del Evangelio para aquellos que aún caminan en las sombras de la duda y la desesperanza. Si ya conocías esa historia del gigante Isbi-Benob en la Biblia, comparte en los comentarios. Gracias por haber asistido hasta el final. No te olvides de disfrutar y compartir este video. Sigue siguiendo nuestro contenido. Que Dios esté contigo. Hasta el próximo video.